Muy buenas tardes a todos, un placer otra vez estar aquí con ustedes. Como ya dijo Sandra, hoy vamos a hablar del ciclo electoral. Es algo que creo que es sumamente importante para conocer un poco este concepto, ver un poco de dónde viene y hacia dónde nos lleva, porque realmente este concepto cambió la manera en la que, como mínimo, la gente que otorgaba asistencia electoral empezó a trabajar o cambió su manera de trabajar, pero también cambió la manera de cómo se observaban las elecciones. Vale. El origen del ciclo electoral más o menos es hace unos 15 años, digamos. Hasta ese momento, la visión que uno tenía de las elecciones es que había un evento magno, que era la jornada electoral, que era hacia la que se dirigía todo, y es ahí donde básicamente se juntaba y se terminaba todo el proceso de las elecciones. Esto cambió con el tiempo y cambió de percibirlo como un evento, sobre todo, por ejemplo, a temas tanto de asistencia para apoyar la jornada electoral, pero también desde el punto de vista de la observación electoral, que la inmensa mayoría de los que observaban, pues bueno, venían 2 o 3 días antes de la jornada, observaban la jornada y se iban y hacían una declaración sobre ello. Con el paso de los tiempos, todos nos dimos cuenta que esto no era suficiente, que había otros muchos procesos antes y después de la jornada que también son muy importantes para realmente tener un proceso electoral que integralmente sea aceptable y también que la visión que uno tiene del proceso electoral sea correcta y no fijarse solamente en un aspecto muy puntual. Por lo cual cambió de un evento a una de procesos. Ahí entonces, en vez de ver la jornada solamente, se empezó, digamos, a mirar hacia atrás y hacia adelante y ver también, por ejemplo, el registro ciudadanos de partidos, la campaña, el tema de financiamiento, el tema de la logística, capacitación, etcétera, pero después también, sobre todo, un tema que siempre había sido un poco el huérfano casi en estos temas, que es el tema de los recursos electorales, el tema de la justicia electoral, cómo se trata cuando hay recursos después de la jornada. Y ahí, desgraciadamente, la mayor parte de los observadores ya se habían ido, entonces no había nadie realmente que cuidase un poco si esto realmente, que al final es en lo que termina, que es el anuncio de resultados, era más o menos correcto. Entonces, cambió entonces de una visión de un evento a una de diferentes procesos. Y por otro lado también cambió de una visión lineal, digamos, como pone ahí, que se empieza, se sigue y se termina, a una de un ciclo, a una circular, diciendo, bueno, empezamos el proceso, digamos, con la fase preelectoral. Después de la fase preelectoral viene la fase electoral y después la fase postelectoral. Pero inmediatamente después de la postelectoral empieza otra vez la preelectoral. O sea que esto realmente nunca se acaba y esto sigue años y años y años tras años, ¿no? Entonces, esto que se fue desarrollado por parte de varios actores internacionales, entre ellos AIDEA, Naciones Unidas, etcétera, entonces dijeron, bueno, vamos a dividirlo esto para que todos entendamos mejor la necesidad tanto de apoyar como de observar diferentes aspectos del proceso electoral. Entonces, ahora mismo lo que me permitiré será hablar sobre todo de la fase preelectoral. Luego, como dijo ya Alejandro, haré una pausa. Ahí ustedes pueden ponerme preguntas que yo intentaré contestar sobre el concepto y sobre los elementos de la fase preelectoral y posteriormente iré a las otras dos fases. La fase preelectoral y la fase electoral, lo digo ya de antemano, hay muchas discusiones de qué elementos están en una o en otra. Hay algunos compañeros que dicen, mira, la fase electoral es realmente la jornada electoral. Entonces es la jornada como mucha distribución de materiales y los resultados. Eso para otros creemos que es muy acortado y entonces la teoría que yo apoyo es decir que la fase electoral empieza con el anuncio de las elecciones. O sea, cuando el órgano electoral hace público que va a haber elecciones en un plazo de X meses, ahí es cuando para otros empieza esto. Y esto es lo que yo les voy a explicar, pero hay otros que dicen que no, que la fase electoral es mucho más estrecha. Yo personalmente creo que es mucho más amplia y bueno, cada doctor tiene su medicamento. O sea, entonces la fase preelectoral tiene que ver, uno, con el marco legal en el que se llevan a cabo naturalmente las elecciones, otro con la planificación de los procesos
electorales. Ahí cabe también el registro electoral como un registro permanente que está siempre vigente, la formación regular de funcionarios electorales y la educación cívica. Estos son como mínimo 5 elementos claves de la fase preelectoral. Vamos a explicarlos un poco más en detalle. En el marco legal, como ustedes saben, la ley magna, o sea, la más grande de todos los países es la Constitución. O sea, entonces, por ejemplo, si se ha aprendido en una fase postelectoral que realmente se pueden mejorar los procesos electorales y para eso hace falta cambiar el marco legal, aquí es cuando hay que hacerlo. Pues como todos sabemos, es de muy mala práctica querer cambiar la legislación vigente, todos decimos hasta un año antes del proceso electoral, porque las reglas van a ser nuevas, los actores no van a entenderlos a lo mejor y confunde mucho a la población. Entonces, digamos, como norma, básicamente que todos aceptamos, creo yo, es que hasta un año antes del proceso electoral es que se puede todavía cambiar el marco legal, pero después hay que dejarlo porque ese marco es necesario crear los procedimientos, los reglamentos y aterrizarlo un poco en la práctica. Entonces, hasta en muchos códigos electorales, hasta en algunas constituciones, está escrito esto como norma que un año antes de la jornada ya no se puede tocar el marco legal. Es la Constitución, como hemos dicho, está, y luego el marco nacional, legal e institucional. Y esto depende mucho de cada país cómo lo tienen manejado. O sea, yo he estado en países donde hay un código electoral, que es un libro muy, muy grande, y ahí está todo. Está la ley que establece el organismo electoral, está la ley electoral per se, de procesos electorales, está la ley de partidos políticos, la ley de financiamiento de campaña, la ley de los medios de comunicación para la fase electoral y otra, la ley, naturalmente, en la ley electoral está la ley para los observadores. O sea, hay como muchos apartados y a algunos países les gusta tener un libro bastante grueso y ahí está todo y está todo establecido. El problema a veces es que si está todo dentro de un código, por decirlo de alguna manera, cuando se quiere cambiar algo, tiene que tocar al código per se, puede ser más complicado. Entonces otros países dicen, no, queremos separarlo para ser más fácil también digerirlo más fácilmente, entonces lo separan por diferentes leyes, ¿no? Cómo se haga, cada cual naturalmente es muy libre de hacerlo a su libre albedrío. Lo que sí que es otra discusión que se tiene y que se ha tenido y que se tendrá en el futuro es cuál precisa tiene que ser la legislación electoral y cuál flexible debería ser para permitir a los actores electorales también adaptarse a las situaciones que ocurren cuando se va a llevar a cabo el proceso electoral. He visto también muchas leyes electorales que hay muchos detalles que están hasta a nivel de la Constitución. Ustedes saben que cambiar la Constitución es un proceso muy complicado, requiere de mucho tiempo, requiere de mucha campaña dentro de la asamblea, fuera con los partidos, etcétera. A veces hace falta hasta tener asambleas, o sea, es muy complejo. Pero si no hay confianza entre los actores políticos y sociales de que el gobierno que venga va a intentar cambiar las normas para, por ejemplo, permanecer en el poder, por estas desconfianzas es que se traslada a la Constitución, que es mucho más difícil de cambiar y por lo tanto hace falta otras mayorías. O sea, estas son realidades políticas que llevan a los actores a introducir, digamos, estos requerimientos legales, ya sea en la Constitución o en una ley secundaria que se dice que es más fácil de cambiar. Aún así, necesita naturalmente pasar por la Asamblea o por el Parlamento, el nombre que se dé a este organismo, y cambiarla, que cuesta bastante tiempo. Esto naturalmente deja un poco de manos atados al organismo electoral si quieren hacer algún cambio que ellos creen que es positivo en el proceso, porque no podrían hacerlo porque no está así especificado en la ley electoral, si asumimos que es una ley. Entonces ahí hay que hacer discusiones con el Parlamento, con los partidos políticos para cambiarlo, entonces también es bastante trabajoso. Entonces, si a alguien se le ocurre ver varias leyes electorales, verá que unas son muy extensas y muy precisas, es que hasta te dicen el número de días que va a poder hacerse una cosa, te dice
el formato de las papeletas o de las boletas electorales, qué códigos de seguridad van a tener, etcétera. O sea, está todo muy detallado. En otros es mucho más amplio, dicen que hay tal boleta, pero no especifican cómo. Eso ya es para la administración electoral de decidir en sus reglamentos de qué manera está compuesta, etcétera. O sea, solo para decirle que hay un amplio abanico de cuánto, digamos, de reglamento electoral está desde la Constitución hasta un reglamento, y eso cada país lo maneja según las situaciones específicas que están viviendo. Entonces, esto es el marco nacional, legal e institucional. Y por último están los instrumentos internacionales y regionales. Cuando un país ha firmado acuerdos, ya sean regionales o internacionales, que les comprometen, estos también tienen normalmente que traducirse en legislación nacional y son vigentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, si Bolivia ha firmado acuerdos específicos, pues también tienen que cumplirlos durante el proceso electoral. Entonces, todo esto brevemente, no soy abogado ni mucho menos, para explicarle que el marco legal es algo que a veces es necesario retocar o reformar para mejorar un poco el marco bajo el que se realizan las elecciones, pero que esto toma bastante tiempo, por lo cual es en la fase preelectoral que es la adecuada para hacer esto mucho antes que empiece el proceso electoral per se. Otra actividad que tenemos es naturalmente la planificación. El organismo electoral necesita de planificar, por un lado, el presupuesto, o sea, cuánto dinero nos va a hacer falta para poder llevar a cabo las elecciones. Otro, los recursos. Bueno, sabemos ya cuánto dinero nos hace falta, pero qué recursos, tanto humanos, también tecnológicos, materiales, nos hace falta. En muchos países, por ejemplo, está en la legislación que la administración electoral puede pedir apoyo de las instituciones del Estado y estas están obligadas a apoyarle. Entonces, por ejemplo, yo he visto autoridades electorales que dicen, bueno, al que se encarga de coordinar temas ahí en el gobierno me hace falta 50 camionetas, me hace falta 40 esto, y ustedes me lo consiguen y es up to you. O sea, ustedes se encargan de dónde lo sacan, pero a mí me hacen falta tal día, tal hora que las tenga presentes, ¿no? Ya sean camionetas, normalmente son cuestiones así materiales, ¿no? Recursos. También, naturalmente, tienen que efectuar con antelación el calendario electoral, tener más o menos establecido a partir de cuándo van a ser los eventos mayores del proceso electoral y tener eso listo antes de llamar a las elecciones. Y junto con el calendario va el plan operacional. Un plan operacional, como saben, es tomando el calendario, dice, bueno, calendario te da fechas para actividades, pero bueno, esto hay que plasmarlo en un documento concreto que dice, bueno, cuándo hay que hacer qué cosa, quién es responsable de esta cosa y darle seguimiento. Yo una de las cosas maravillosas que hice hace ya mucho tiempo era darle seguimiento diariamente a un plan operacional en Haití, por ejemplo. Esto ya fue hace, 15 años, por ejemplo. Teníamos un plan operacional para que había diseñado un compañero y yo también estaba ayudándole. Y bueno, ese plan era básicamente tareas diarias a llevar a cabo por la administración electoral, llamamos asistencia técnica, para que el proceso electoral fuese con los tiempos correctos y no hubiese ninguna dificultad. Entonces, cada día me levantaba, miraba en el ordenador, el día de hoy, qué actividades tenían que haberse terminados, cuáles tenían que estar haciéndose y cuáles tenían que estar previendo, ¿no? Entonces siempre era una nota al Consejo Electoral diciéndole, me permito recordarles que estas deberían estar finalizadas, estas deberían estar cumpliéndose y estas preparándose. Como todo en la vida, hay cosas que se planifican y que no se pueden llevar a cabo por situaciones externas a uno, o sea que uno no tiene control. Entonces ahí también se dice, mire, estas olvídense porque ya no tienen ningún sentido, las otras sí, y bueno, y ahí cada día se están actualizando planes operacionales. Me repito, presupuesto, recursos, calendario, plan operacional. Esto es la parte de planificación que toma muchísimo trabajo de muchísimas personas y departamentos para asamblearlo y luego darle seguimiento práctico. El otro tema que también se hace es el registro electoral. Ahí hablaremos en un par de días también sobre padrón electoral. El registro electoral simplemente como terminología. El registro electoral es una base de datos que recibe normalmente la administración electoral. En otros países, saben ustedes,
que la administración electoral es parte del gobierno, es el Ministerio del Interior. O sea, hay diferentes tipos de autoridades electorales. Están las que son parte del gobierno, las que son independientes y luego hay otras que son híbridas, ¿no? Pero asumiendo, por ejemplo, en este caso, que es más fácil para explicarlo, si es una autoridad independiente del gobierno, entonces el gobierno, normalmente el Ministerio del Interior, tiene a cabo el registro de ciudadanía de los ciudadanos y entonces periódicamente le va enviando datos a la autoridad electoral que se convierte en el registro electoral con las personas mayores de 18 votantes. Toda la autoridad electoral tiene el registro, que es una cuestión permanente que se va actualizando, que es el registro civil, va al registro electoral, donde están los votantes, y el otro es el registro de partidos políticos. Los partidos políticos normalmente están registrados y viven durante muchos años. Hay cláusulas normalmente en la ley electoral o ley de partidos políticos que prevén también la posibilidad de quitarle la personería jurídica si en algunas elecciones no han tenido representación, etcétera, pues eso ya son detalles, ¿no? Pero normalmente lo que ocurre en la fase preelectoral es que hay un registro de electoral de votantes y un registro de partidos políticos, que son bases de datos básicamente. Por último, penúltimo, disculpen, también la formación de funcionarios o los funcionarios de la administración electoral necesitan seguir formándose para aprender nuevas prácticas de cómo se desarrollan elecciones en muchos países y dónde está haciéndose bien, que se puede aprender de un país del otro, etc. Entonces, esto es una actividad permanente de formar a los funcionarios. Estos son los funcionarios electorales permanentes, que son muy distintos naturalmente de los funcionarios electorales temporales, sobre todo durante el proceso electoral y sobre todo los que trabajan luego en las casillas o en las juntas electorales de votos. Esta ya es otra función mucho más específica, pero aquí hablamos de una formación permanente que hay con los funcionarios. Y la otra actividad también preelectoral es el tema de educación cívica. Aquí los nombres varían mucho. En unos países se llama educación cívica, en otros educación ciudadana. El nombre no importa tanto, pero de lo que se trata es que aquí se habla de valores generales de la democracia, de ser ciudadano, de la democracia, de cómo se ejerce, etcétera. Que esto es muy distinto, ya hablaremos más tarde, de lo que es una educación del votante o una información de votante. Esas son otras dos actividades. Aquí es educación cívica, se hace permanente. Muchos, por ejemplo, se empieza ya en las escuelas, aquí hay algunos manuales, se empieza en las escuelas con los currículum, que se vaya introduciendo estos temas, pero también en asociaciones, en organismos de la sociedad civil, o sea, hay muchas maneras. A veces esto está estipulado en el Código Electoral, que es la tarea, digamos, que el actor más importante de educación cívica ciudadana es el organismo electoral. Hay muchas discusiones si esto es lo correcto o no, porque le da una carga bastante pesada a la autoridad electoral a ser la responsable de coordinarse con todos los ministerios, academia naturalmente, con las organizaciones civiles, para de alguna manera supervisar todas las actividades de educación. Digamos, la supervisora es la que tiene que estar coordinando todo esto, ¿no? Repito, hay varias modalidades de hacerlo, son correctas. Tania Stephanie Jiménez, respecto a la educación cívica electoral, ¿hay alguna experiencia de currículas educativas que conozca? ¿Cómo se implementaría esa fase que me parece importante? Lo que se hace normalmente en México, por ejemplo, exacto. México, que fue una de las veces que estuve, en México se ha trabajado bastante el tema este de currículums, y ahí se da el caso que es el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, es el encargado por mandato legal de coordinar, supervisar, ser responsable de toda actividad de educación ciudadana, ¿no? Entonces ahí es el INE, hace grupos de trabajo con diferentes ministerios y entonces se ponen de acuerdo sobre un cronograma, qué es lo que van a hacer, y uno de los que participan son del Ministerio de Educación, donde también se discute entonces el tema de qué integrar en los currículos y a qué niveles, ¿no? Porque hay tanto desde primaria, secundaria y luego también a nivel hasta universitario. Y ahí se incluyen entonces algunos módulos también donde se habla, como dijimos antes, de conceptos de la democracia, de la ciudadanía,
derechos y deberes, para ya ir preparándolos desde muy pequeñitos a estos conceptos, ¿no? Y lo que también ha salido como una experiencia muy, muy positiva, que también he visto yo en lugares, hasta por ejemplo en Jordania, ¿no? Que también estuve algún tiempo, hasta ahí también se hacía en las universidades, pero también en los colegios donde había casi elecciones, ¿cómo se llama? Mock elections, dicen en inglés, o sea, elecciones como similitudes, ¿no? Entonces ahí los estudiantes o los alumnos se les hacía cómo se llevaba a cabo una elección, ¿no? Y entonces venían funcionarios de la autoridad electoral a las escuelas y preparaban ahí en las escuelas como lo que sería un centro de votación, permitía naturalmente que los alumnos fuesen los votantes, digamos, y ahí se tenían las papeletas, había algunos alumnos que se postulaban de candidatos, hacían su campaña electoral, y le explicaban un poco todo esto, ¿no? También pensando que es muy importante utilizar, entre comillas, a los jóvenes para motivar a sus padres, ¿no? Y a sus parientes a ir a las elecciones, ¿no? Entonces, si en casa, por ejemplo, el chavalo que tiene 12, 13 años sabe que va a haber elecciones, pues estará preguntando a sus padres, oye, hemos hecho esto, ¿ustedes cuándo van a ir? ¿Qué han hecho? ¿No? Y ahí también se puede conseguir desde abajo que intenten empujar un poco, ¿no? Pero sí hay muchas experiencias, o sea, la que yo conozco la última ha sido exactamente está en México, pero en otros países de la región también se ha hecho, donde se trabajan los currículums de diferentes niveles, hasta nivel universitario, se hacen este tipo de actividades que han sido muy provechosas. Buenas tardes, dice Mauricio. ¿Qué tiempo recomienda que sea necesario para llevar la etapa preelectoral? Esto es una pregunta que, aunque parece así bastante fácil, no lo es tanto, porque el problema que tenemos en muchos países es que hay diferentes tipos de elecciones que se cruzan en el tiempo, por ejemplo. Pero si pensamos, por ejemplo, en unas elecciones parlamentarias, digamos de 4 años, entonces el espacio total de tiempo que tenemos son 4 años. La fase electoral, o sea, cuando se llama elecciones, normalmente la experiencia es que son unos 6 a 8 meses antes de la jornada. Postelectoral son realmente como mucho un mes, 2 meses, o sea, como mucho son 10 meses entre la electoral y la postelectoral. Entonces, si le quitamos a 4 años, 10 meses, sigue habiendo 3 años y pico, o sea, es muchísimo tiempo, por eso que da para hacer muchísimo trabajo. Y entonces, por ejemplo, otra de las actividades que se hacen en la fase preelectoral de parte de las organizaciones de la sociedad civil es hacer, por ejemplo, estos observatorios parlamentarios, de los que creo que había el otro día, o sea, se juntan los que habían hecho la observación del proceso electoral, una vez que se anuncian los resultados, pues se mantienen como un observatorio parlamentario y entonces hacen vigilancia, observación del Parlamento y cómo funciona el Parlamento. Y esto durante años, sacando informes, etcétera, ¿no? Pero corto. La preelectoral unos 3 años y poco más o menos. Altamirano Murillo pregunta qué indicadores existen para evaluar esta primera fase. Indicadores ejecutados desde el órgano rector al finalizar un proceso. Cuando se ha llevado a cabo un proceso electoral, siempre salen recomendaciones, ya sea de grupos de observación, nacional o internacional, pero también de hasta de los mismos partidos políticos, hasta los mismos organismos electorales hacen un ejercicio que se llama eso, lessons learned, o sea, qué lecciones hemos aprendido. Y normalmente todo esto sale en unos documentos bastante extensos y que hablan muy concretamente a las diferentes áreas de la administración electoral, pero también fuera de la administración electoral, de aspectos que se pueden mejorar, incluidos temas legales, como hemos dicho, ¿no? Y entonces, de lo que se hace al final, pues digamos, los indicadores son estos. Ahí tiene usted sus indicadores, qué es lo que se ha determinado durante un proceso electoral, qué es lo que se puede o se debería de mejorar. Yo sé que hay organismos de observación que regresan a los países al cabo de 1 año, 2 años y hacen una verificación de estas recomendaciones que había, estos indicadores de qué se puede mejorar y qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Y si no hay declaraciones públicas, dicen, bueno, eso está muy bien, aquí estamos más o menos, pero faltan eso. Eso hacen tanto de parte internacional como nacional naturalmente. O sea, y eso hay mucho. Pero los indicadores, repito, son todas las recomendaciones para mejorar procesos electorales después de un proceso mismo. Yesid pregunta, ¿el ciclo tendría que contemplar una etapa de auditoría legal?
se implementa en otras legislaciones? Reviene un poco a la pregunta anterior. Esta auditoría técnico-legal básicamente es lo que se hace con las recomendaciones. Por ejemplo, para dar un tema muy concreto, en Ecuador, donde también he estado trabajando últimamente, hay, por ejemplo, por el histórico del proceso electoral, siempre había habido dificultades con el tema de publicación de resultados, que bueno, que las líneas, etcétera, todos sabemos que esto a veces es complicado. Entonces ahí, por ejemplo, sí que había una recomendación y que esta recomendación al final se fue traducida en la legislación y es una de las reformas al Código de la Democracia, que lo llaman ahí, que es la ley electoral, donde decía que tenía que llevarse a cabo una auditoría técnica sobre todo el sistema informático de transmisión de resultados y publicación de resultados. O sea, sí que se puede hacer, pero eso, digamos, en casos extremos, porque yo no he visto esto en tantos casos, que una recomendación que se ha hecho de un proceso al final sea traducida en una parte de la legislación vigente. Normalmente es mucho más suave, hay una recomendación, se está recordando, se hace o no se hace, ¿no? Pero sí que existe que se haga, ¿no? Y como este tema, por ejemplo, en este caso de transmisión de resultados y publicación de resultados, hay otros, como el tema de financiamiento de las campañas políticas, que también se ve que hay algunos espacios, digamos, agujeros oscuros, que no se sabe muy bien de dónde viene ni dónde va el dinero en algunos casos, pues eso se intenta afinar con la legislación y ponerlo más candados para que esto mejore. Pero sí que se puede hacer, sí, se ha hecho en muchos países. ¿Qué tan común es que observadores permanezcan en misión acompañando actividades en la etapa postelectoral? Por ejemplo, auditorías electorales. Esto es bastante común, digamos, observadores, más fácil para los nacionales, claro, porque viven en el país, ¿no? Pero también internacionales. Yo he estado en esta situación que se llevó a cabo la jornada electoral, se hizo la transmisión y el conteo y el escrutinio y la consolidación de resultados, se anunciaron resultados, estos resultados fueron impugnados, por lo cual fue a la justicia electoral la que tenía unas semanas para determinar el resultado final. Y los internacionales, o sea, yo esto, Madagascar, por decir un caso, estuve también hace algunos años, ahí nos quedamos durante 6 semanas después de la jornada para ver cómo es el proceso del trámite de las impugnaciones, recursos y declaratorias. Es bastante común hacer esto. Pero esto yo no lo llamaría tanto una auditoría electoral. Esto más bien es parte del trabajo casi normal hoy en día de la observación. Auditorías ya es otro tema porque ya necesita uno también tener una autoridad para hacerlas. La autoridad normalmente te la da la autoridad electoral que te pide que hagas una auditoría. Esto también se hace en algunos casos, pero esto ya más bien es asistencia técnica, ya no es observación electoral. O sea, hay que diferenciar un poco una cosa de la otra. Auditorías, normalmente es asistencia técnica y lo demás es observación del proceso electoral. El no tener estabilidad laboral dentro del Tribunal Electoral puede influenciar en la formación permanente de funcionarios. Naturalmente que puede influenciar y mucho. Por eso que, digamos, una buena práctica es, y se ha visto en muchos países, ¿no? O sea, depende un poco de la autoridad electoral, digamos, y la composición, pero también el financiamiento público que tiene permanente, ¿no? El financiamiento, digamos, operativo permanente. ¿Cuántos funcionarios pueden tener? Normalmente se dice que tendría que tener un suficiente número de funcionarios electorales también, sobre todo si tienen que ver con educación ciudadana, con planificaciones, etcétera. Y naturalmente que depende mucho del estatuto de los funcionarios. El problema que hay en muchos países es que hay, digamos, dos maneras. Uno es que solamente le reclutan a uno la autoridad electoral para ser funcionario electoral. Y entonces este funcionario electoral se queda como funcionario electoral y no puede trasladarse, por ejemplo, a otra institución estatal, que en otros países sí que pueden. O sea, yo conozco otros países donde los funcionarios electorales vienen de otras funciones públicas, ¿no? Y hay, digamos, un traspaso de funcionarios y entonces uno sabe que está ahí unos años, estás trabajando y capacitándote, pero después puedes seguir subiendo de escalafón y te puedes ir a otras administraciones electorales. El tema este es que cuando es una autoridad
digamos, independiente, como hay muchísimas, sobre todo en América Latina, también en África, entonces, claro, esto es impermeable, o sea, de ahí normalmente no puedes ir a otra administración, es muy difícil, ¿no? Pero sí que es cierto, contestando la pregunta más rápidamente, que naturalmente si no se tiene una estabilidad laboral dificulta mucho planificar la capacitación de funcionarios. Siguiente pregunta de Janine A.R. Benavides Vargas. ¿Tiene conocimiento sobre cómo se ha dado el proceso de formación de funcionarios electorales de educación cívica y la actual coyuntura de pandemia en los países que han realizado elecciones? Es otra cosa. A ver, cuando se han llevado a cabo elecciones ya no hablamos tanto de educación cívica, sino de educación de votante e información de votante. Ahí, por ejemplo, ya creo que lo mencioné otro día para tomar esta parte, ¿no? Ahí se ha hecho mucho, por ejemplo, ya sea a través de plataformas informáticas, a través del Internet, que la autoridad electoral ha puesto programas, ha puesto módulos en su página a la que tienen acceso los funcionarios electorales y ahí pueden ellos repasar y recibir un curso sobre las diferentes funciones que tendrán normalmente durante la jornada electoral. También hay aplicaciones para teléfonos inteligentes que se ha creado, que crea la autoridad electoral, se lo descargan los funcionarios y ahí también pueden ellos ver. Esto es el tema de capacitación de funcionarios para que sepan un poco cómo sea el trabajo, ¿no? En otros casos sí que se han llevado actividades presenciales, pero naturalmente controlando los espacios, o sea, tiene que ser no puede ser ya una aula muy pequeñita, una escuela, y tener ahí a 30 o 40 o 50 funcionarios, tiene que ser ya un pabellón deportivo con mucho más espacio, pero todo esto se ha llevado a cabo, ¿no? Y el otro tema es si la formación y la educación cívica. Exacto, esto sería la formación, la educación cívica, pues sobre todo también a través de medios electrónicos, la televisión, la radio, etcétera, etcétera. No es como se suele llevar a cabo, pancartas, todo eso sí que se ha seguido haciendo y ha funcionado. Naturalmente, seamos serios, nunca es lo mismo un cara a cara que una pantalla como lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? O si fuese esto un cara a cara sería mucho más vivo y te daría muchas más oportunidades, pero bajo la situación de la pandemia es lo mejor que se puede hacer. Paco, yo creo que por favor lees unas 2 preguntas más y podemos pasar a la siguiente exposición, ¿te parece? Claro. De Fedra Patti Gutiérrez. El reglamento electoral puede hacer varias cosas establecidas ya en la Constitución con el motivo de la pandemia. No entiendo muy bien la pregunta. Lo que yo quiero entender es que en muchos países tenían que haber tenido elecciones, no sé si ya las han tenido o las van a tener pronto, y era cuestión de postergar las elecciones. La Constitución no, o sea, prevé unas fechas específicas cuando hay que tener elecciones. Por el tema del COVID no se podían llevar a cabo elecciones y poner en peligro la vida tanto de funcionarios como de votantes. Entonces no había tiempo de cambiar la Constitución, entonces hubo un acuerdo interpartidario junto con la autoridad electoral que la única manera de seguir adelante era postergándolas. Entonces, ahí sin cambiar la Constitución hubo un acuerdo de partidos y de la Asamblea en que se tenían que postergar y se hizo, ¿no? Entonces, el marco legal está ahí, a veces es muy estrecho, pero cuando hay voluntad política, entonces todavía se puede manejar. Voy a decir la última pregunta, si os parece, de Edwin Fernández Céspedes. Buenas tardes. ¿Existen controles de los registros electorales y por parte de quiénes? Claro que sí. Los registros electorales, como dije antes, es una base de datos que se establece y se alimenta el registro civil, que le va alimentando a veces mensualmente, eso ya es cada país lo determina. Esto hay auditorías, se suele hacer, por un lado, tanto la propia autoridad electoral las hace a veces ellos mismos, verifican la integridad de los datos, que sean más o menos adecuados, etcétera. A veces se pide también a organismos extranjeros o internacionales que lo hagan. Por ejemplo, yo creo acordarme que a veces la OEA, a veces AIFES, o sea, hay algunos organismos internacionales especializados que han hecho estas actividades a pedido de la autoridad electoral. También hay, en otros casos, organismo de la sociedad civil, yo me recuerdo Nicaragua hace muchísimo tiempo, donde el Tribunal Electoral le dio la autorización a unas organizaciones de la sociedad civil a tomar la base de datos del registro y hacer eso, ¿no? Una muestra, ¿no? Como si fuese un conteo, una muestra y verificar en la población y
de la población al registro si los datos son correctos, ¿no? Sí que se llevan a cabo en varias ocasiones. Creo que esta va a ser por ahora la última pregunta de esta primera parte. Si me permiten, voy ahora con la segunda parte, que es la fase electoral y postelectoral, y luego también tenemos otra tanda de preguntas, ¿eh? Perfecto, bienvenidos otra vez. Esta es la segunda parte, entonces ya sabemos un poco de lo que va esto. Ahora vamos con... Entonces la fase electoral es el padrón electoral, que es distinto del registro electoral, el registro de partidos y candidatos para estas elecciones, la educación e información del votante, la logística electoral, la campaña electoral, la votación y el escrutinio, ¿no? Eso es lo que yo entendería como la fase electoral puramente dicha. Vamos por fases. El padrón y registro. El padrón electoral proviene naturalmente del registro electoral. El registro electoral es una base de datos que uno recibe, como dije ya antes, o sea, la autoridad electoral la recibe del registro civil, que normalmente te da el corte, bueno, cuántos ciudadanos han cumplido 18 años a tal fecha, ¿no? Entonces, para hacer el padrón electoral, como entonces ya se sabe la fecha en que van a ser las elecciones, los autorizados para votar son, en la mayoría de los casos, hay pequeñísimas excepciones, probablemente son los que son mayores de 18 años, pues entonces, de este registro electoral, lo que hace la autoridad electoral es que dice, bueno, vamos a ver un corte con todos los que a tal fecha van a ser mayores de 18 años. Entonces se crea, digamos, la versión 0 del padrón electoral. Esto voy a hablarlo luego más. Y luego sobre esto empiezan a quitarle gente que no deberían de estar por temas de justicia, migraciones, varias cosas, ¿no? Entonces ahí se crea el padrón electoral, que es distinto. El otro tema es también, se dice por parte de la autoridad electoral, a los partidos y candidatos, estas son las fechas para que ustedes presenten. Si quieren participar como partidos en las elecciones, se tienen que registrar a tal fecha, que son a lo mejor partidos nuevos que no están en el registro de partidos al que me refería anteriormente en la fase preelectoral. No son otros partidos o movimientos políticos que se juntan, cumplen las normas, tienen listados de adherentes, dicen yo quiero ser un partido para estas elecciones. Y lo mismo con los candidatos, hay normas para candidatos, requisitos, entonces hay también, ya sea los candidatos o los partidos presentan todos estos documentos para que los inscriban como candidatos para el proceso electoral. Entonces, este es el padrón electoral y el registro de candidatos. La otra parte es la educación e información del votante. Si antes hablábamos de educación ciudadana, educación cívica, eso tenía que ver con un universo de ciudadanía, de democracia, de derechos y deberes de los ciudadanos, digamos, el marco muy global en lo que se desarrolla un sistema democrático y los ciudadanos dentro de una democracia. Ya durante el proceso electoral lo que tenemos que mirar y focalizarnos son en los votantes, o sea, la gente que va a votar, esperemos que muchos, y cómo motivarlos y cómo explicarles también los procedimientos. Entonces ya es educación de votante, se dice, bueno, a usted que va a ser, que es votante, porque está en el padrón, para estas elecciones, le vamos a informar de los partidos políticos que van a participar, de candidatos, de procedimientos, etcétera. O sea, se explican, digamos, los temas más globales, pero también se da información al votante. Información es explicarle. Antes, ahora también en algunos sitios, es con octavillas, ¿no? Con papeles o con folders y eso se explica, bueno, ¿cómo voy a verificar el padrón electoral? Y le explica uno al votante, bueno, si usted quiere verificar que esté bien inscrito o inscrita en el padrón, estos son los pasos. Tiene que ir con tal documento a tal lugar, tal hora, tales días, al oficial que está ahí, presentársela. Posteriormente, si usted va a querer votar, pues la jornada electoral es de tal fecha, es tal fecha, normalmente suele ser un día, a veces varias, pero casi siempre es un día, de tal hora a tal hora, en tal lugar que está en su padrón ya le dice dónde va usted a votar, se tiene que presentar con tal documento y le explican un poco cómo va todo esto, ¿no? También le explican cómo es el sistema electoral. Hay que explicarles qué impacto tiene su voto. ¿Estamos en un sistema mayoritario o un sistema proporcional? Dependiendo del sistema, el impacto del voto es muy diferente, ¿no? Y eso también hay que explicar
a los votantes para que sepan el impacto que puede tener su voto o no puede tener su voto. ¿Puede haber votos en blanco o no puede haber votos en blanco? ¿Cómo evitar un voto nulo? Y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, todo esto se explica durante la educación al votante, que es educación en conceptos, etcétera, y procesos, y la información, que es realmente un mecanismo concreto de qué hacer para hacer tal cosa. Luego está el tema de la logística electoral. Bueno, hay que adquirir materiales, hay que distribuir materiales, hay que rehabilitar estructuras, o sea, hay que hacer muchas acciones para tener todos los elementos necesarios durante la jornada electoral, ya sea para el registro, que es una tarea muy pesada normalmente, como para la jornada electoral. Son los dos momentos, digamos, casi más pesados para la autoridad electoral. Distribuirlos, comprar o ver si se pueden reutilizar aquí las urnas, hay que hacer inventarios, es una cuestión así bastante ajetreada. Luego llegamos a la campaña electoral. La campaña electoral suele llevar desde unas semanas hasta unos meses, depende un poco de los países. Luego, en este caso, hay que ver por parte de la autoridad electoral la coordinación con los diferentes partidos. A veces se hacen códigos de conducta que se firman entre los diferentes partidos de cómo se van a comportar durante la campaña. Hay una legislación que está muy clara de qué se puede y qué no se puede hacer durante la campaña. Hay los medios de comunicación y el rol que juegan los medios de comunicación también suelen estar bastante regulados y la autoridad electoral tiene normalmente un papel que jugar. Y hay reglamento también de quejas. Si hay algo durante la campaña que no ha funcionado, como decía, los diferentes códigos, pues cómo quejarse de que alguno de los partidos, algún candidato no haya cumplido, y entonces hay todo un mecanismo concreto, ya sea administrativo y judicial, o amistoso también, porque si antes había llegado a un acuerdo entre los partidos de cómo desarrollar la campaña, y si hay alguno de ellos que no lo está cumpliendo, pues lo habitual es que a este se le llame a la reunión con los demás partidos de este comité que se creó y que digan, bueno, qué pasó, qué no pasó, y se hace de una manera amistosa antes de ir a la parte ya administrativa y judicial. Entonces, la campaña también es una parte muy importante, naturalmente, de la fase electoral. Y por último está la votación y escrutinio. La votación y escrutinio, pues ahora básicamente es ir a la casilla, depende un día, varios días, presencial, con una parte electrónica, todo electrónico, y participar en la votación, y después el escrutinio es el conteo de las papeletas habitualmente en la misma junta receptora de voto o en el centro de votación en la casilla. En algunos casos muy raros, el escrutinio se realiza en unas zonas descentralizadas, o sea, no se hace en la casilla, donde también puede estar presentes ciudadanos, votantes, representantes de partidos, observadores, etcétera, sino que usualmente por temas de seguridad, pero quieras o no, al final se va a saber una casilla, son digamos 200 personas, se sabrá cómo ha votado la gente que ha votado en ese lugar. Y si las 200 o 199 han votado para un partido y uno para otro, pues van a buscar quién es ese otro para saber qué pasó a lo mejor. O sea, todo esto en algunas situaciones conflictivas. Yo me recuerdo, por ejemplo, en Timor-Leste, ¿no? Cuando hubo el referéndum de independencia en Timor, ahí se prefirió sacar todas las urnas e ir a unos centros de conteo y contarlos ahí, mezclándolos todos, para que no se sepa tan claramente qué población votó por qué independencia o por permanecer todavía con Indonesia. Esto como fase electoral pura y dura, digamos, y luego vamos a la fase postelectoral. La fase postelectoral es ya agregación de resultados, anuncio de resultados, impugnaciones, resultados finales y las recomendaciones, diríamos que es esto, ¿no? Como les dije antes, nada de esto está marcado en piedra. Hay algunos compañeros que dirían que la agregación es parte de la fase electoral. Otros dicen que no, o sea, hay cada uno realmente, pero solamente para que sepan, estas son las diferentes actividades y se mueven entre unas y otras o solamente en una. Empezando por agregación de resultados, como saben ustedes, si el escrutinio se ha realizado en la junta electoral de voto, en la casilla o en la mesa de votación, ahí se han encontrado las papeletas, se rellenan los formatos
de resultados, algún formato normalmente se cuelga luego en el centro de votación, se dan copias a representantes de partidos políticos y luego se meten diferentes en sobres, a veces hay alguna que se va en el centro de votación, si ya tiene una infraestructura tecnológica, digamos, importante, se escanea a lo mejor una, que es la que se utiliza para la transmisión de resultados preliminares, ¿no? No es la, digamos, la oficial y final, porque esas son las actas con la firma que se han verificado, se han visto luego durante la consolidación de resultados si había algunas impugnaciones, algunos votos, se han abierto si es que había votos que había dicho a lo mejor la mesa que eran nulos, pero algún partido dijo que no, que eran válidos, entonces hay que volver a abrirlos y decir qué pasa con ellos. Por eso cambian siempre un poquitín los resultados entre lo de la transmisión, digamos, de resultados preliminares y la transmisión final, porque siempre hay algunos temas, ¿no? Y también si hay impugnaciones, a veces tiene que ser la autoridad judicial quien determina qué ha pasado, ¿no? Entonces esto ya varía un poco. Pero bueno, agregación por un lado, después de la agregación, transmisión, consolidación, hay el anuncio de resultados y se anuncia normalmente quién ha sido, cómo han salido los candidatos y partidos, quiénes han sido los primeros, segundos y los demás, ¿no? Esto es una fase postelectoral. Y luego está finalmente la parte de quejas e impugnaciones, que esto habitualmente siempre hay y puede haber muchísimas, y entonces los partidos o los candidatos o la ciudadanía, dependiendo de la legislación, porque a veces la legislación en algunos países solamente permite a gente que ha sido afectada, digamos, en su candidatura. Entonces, en este caso, solamente candidatos pueden presentar impugnaciones sobre los resultados, los ciudadanos no. En otro dice cualquier persona que sienta que su voluntad ha sido manipulada, que puede ser un votante que no cree que su voto ha sido contado debidamente, pues también el ciudadano X puede también poner una impugnación. O sea, y ahí hay a impugnaciones, van normalmente recursos al diferente nivel y hasta que hay una declaración final, que esto puede tomar, digamos, en el ideal de los casos, digamos, 6 semanas a lo mejor, me diría yo, unas semanas. En el peor de los casos, yo lo he vivido 2 y 3 años. Entonces, yo he vivido en algunos países, que no voy a mencionar, donde ha habido diputados que después de 3 años salió la sentencia como que había ganado por manipulación o por cambios de resultados, etcétera. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, como hay también inmunidad parlamentaria, entonces ya tampoco se puede hacer mucho a este ya diputado, ¿no? Entonces, bueno, de poco sirvió todo este proceso, ¿no? Pero, digamos, por eso yo siempre repito que la justicia electoral tiene que ser muy rápida y al mismo tiempo cumplir con el debido proceso para que esto pueda ser eficaz. Y una vez que hay los resultados finales, normalmente hay las recomendaciones que ya dije antes, de parte de actores nacionales, internacionales, políticos, sociedad civil, los mismos institutos electorales, ya sea la administración electoral o la justicia electoral, o si es la misma, pues bueno, pues una que se encarga de hacer tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional, y también de observadores que hacen recomendaciones de cómo mejorar. Entonces esas recomendaciones son las que se utilizan luego para trasladarlas a la fase preelectoral y empezar ahí con cambios necesarios, y para eso normalmente se tienen 3 años, había dicho antes. Claro, aquí a veces la cosa tampoco es tan obvio, porque sí que es cierto que normalmente las elecciones, digamos, parlamentarias son cada 4 años, pero a veces hay elecciones intermedias que pueden ser, por ejemplo, de alcaldías, o pueden ser de gobernadores, o pueden ser de otro tipo de entidades que caen entre medio. Entonces, hay muchos países que cada 2 años tienen ya elecciones. Entonces, el tiempo ese preelectoral se le puede recortar de 3 años y unos meses a 1 año y un par de meses, si hay otra vez elecciones entre medio, ¿no? Entonces, siempre hay que empezar lo más pronto posible en la fase preelectoral a intentar implementar las recomendaciones para que se lleven a cabo lo más pronto posible. Y por último, en lo del ciclo electoral habíamos hablado, y con esto ya voy a terminar, que fuimos de una visión de un evento magno, o sea, la jornada electoral, a una de procesos, empezando con el registro de votantes, registro de candidatos, la campaña, el tema ya de las capacitaciones, educación de información de votantes, luego la jornada, etcétera, etcétera. Y eso es el proceso.
Luego se vio que todo esto es circular además, o sea, ya no es lineal, sino circular porque esto se va repitiendo. Pero además la otra cuestión es que también ya se está yendo de una visión circular a una, por llamarla de espiral, porque circular, cierto, pero no son siempre los mismos elementos que son los que importan, porque hay muchos que ya se ha visto que han sido muy trabajados y que realmente ahí ya no hay mucho que mejorar y están muy bien rodados. Pero hay algunos adicionales que se toman, por ejemplo, cada vez toma más fuerza el tema de intentar estar muy al lado del tema de la violencia política de género, por ejemplo, en muchos países. Esto desde hace unos años es un tema muy importante y correctamente, y cada vez lo está siendo más. Entonces, este es un tema que antes no estaba tanto digamos, en los procesos electorales, pero cada vez está tomando más importancia, o la participación de ciertos grupos en procesos electorales y cómo garantizarles sus derechos. Entonces, esto está abarcando también el escenario de las actividades durante el proceso electoral, ya sea en la preelectoral, electoral o postelectoral. Con eso les doy las gracias y ahora sí que estoy listo para preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Les comento a los participantes que el que yo lea las preguntas es una forma de dar a los expositores, porque si no los tenemos hablando horas. Y por eso es un espacio en el cual pueden respirar un poquito y vamos a leer las preguntas que vienen a continuación. En la fase post-electoral, cuando hay observaciones con pruebas por más de un partido político y en más de un departamento, ¿cuál es el mecanismo con el que se puede evitar que el gobierno de turno pueda ejercer presión sobre el órgano electoral? Muy bien. Sí, a ver, en la fase postelectoral de observaciones, pruebas de que alguno, claro, normalmente eso lo vamos a tratar en otras sesiones, en una semana, que es el tema de la observación. Lo que sí que se hace normalmente es publicar las pruebas que se tienen, hablar con las autoridades electorales. Y yo he visto personalmente, por ejemplo, para eso se utiliza también, por ejemplo, en el inicio, el conteo rápido. Habrán escuchado hablar, o si no escucharan pronto, lo que es un conteo rápido. Estos son herramientas que se utilizan por parte de la observación electoral para explicarle tanto a la autoridad electoral como a los partidos políticos que uno va a seguir muy de cerca el tema de los resultados, ¿no? Y entonces así ya uno normalmente impide, si la situación es más o menos normal, que se intente manipular mucho los resultados. No son algunas herramientas, pero para todo lo que se haga tiene que estar muy bien publicado con anterioridad. O sea, por ejemplo, yo estuve presente en algunos países donde era obvio y teníamos las pruebas en la mano nosotros como observadores, que una casilla había habido un resultado X y cuando se fue a consolidar los resultados a nivel provincial, para esa casilla habían cambiado los resultados. Entonces nosotros, con todo el debido respeto, fuimos a la autoridad electoral para explicarles que realmente teníamos una seria duda de qué había pasado y si nos podían explicar. Pero esto, sobre todo, es hacer el trabajo antes de la jornada electoral. Por eso que normalmente los observadores, ya sean nacionales o internacionales, suelen estar activos semanas, nacionales hasta meses antes, para crear una cierta confianza y crear una cierta responsabilidad con las autoridades electorales, para que se entiendan que uno va a observar, uno va a decir lo que observa, y si al final uno va a tener que decir que ha habido fraude, ha habido manipulación, etcétera, pues cada uno que se lleve con lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que normalmente ya no es tan fácil, porque esto ocurría, o sigue ocurriendo en algunos casos, pero uno se sigue sorprendiendo por qué es tan burdo que se haga la jornada electoral antes, y antes hablo de 20 años, era el tema cuando en las urnas se cerraba todo y de pronto aparecían 20, 50, 80 papeletas más todavía dobladitas, que nadie sabía de dónde venían, y donde se intentaba manipular el resultado. Pero con el paso de los años, los actores políticos, digamos de alguna manera,
ya sean partidos políticos, ya sean que estén o no estén representados en el gobierno, etcétera, se han dado cuenta que es muy burdo y es dejarlo todo a un momento muy preciso el tema si uno quiere manipular los resultados. Y ahora lo que se suele hacer es mucho antes ya actuar de tal manera que la cancha no sea igual para todos. ¿A qué me refiero? La legislación electoral. Impedimentos que se pueden poner en la legislación electoral para la formación de partidos. O sea, si uno sabe que hay partidos que se van a formar, que son relativamente débiles, etcétera, pues dice, bueno, se necesita que antes de la jornada electoral que hayan existido durante 5 años. Y de un plumazo eliminan ya cualquier posible oposición que no se conozca y no sean los anteriores. Y eso nadie, si tienen mayoría en el Congreso estos partidos, lo van a hacer y ahí ya no hay mucho que se pueda hacer. O el tema de los votantes. Hay la posibilidad también de decidir en la legislación quiénes pueden inscribirse y quiénes no pueden inscribirse al padrón. En muchos países, ahora ya no, pero sí que en su momento lo había. Yo todavía me han contado eso en algunos países que estuve últimamente que querían volver a retomarlo. Decían, por ejemplo, que la gente que no tenga un cierto nivel escolar, ¿por qué van a poder votar si no saben qué están haciendo? O uno tiene el certificado de primaria o no te permiten votar. Y claro, si esto lo pone la ley electoral, pues ya ha eliminado un montón de votantes que potencialmente no son para ti. Entonces, ya mucho antes con el tema del marco legal y las posibilidades de votantes y partidos, ahí es habitualmente donde los últimos años es donde ya se hacen las actividades, digamos, para garantizar o facilitar que algunos partidos tengan más ventajas que otros. Durante la jornada ya se hace muy poco. Por favor. Bien, vamos a leer la siguiente pregunta. En la fase electoral pienso que nos puede ayudar a descongestionar bastante la implementación del voto electrónico, voto postal u otro tipo de votos. ¿Cree que se pueden implementar estos sistemas en el sistema electoral boliviano? A ver, la respuesta a esta, o sea, no soy un experto en Bolivia. Sé un poco la situación porque tengo compañeros y amigos que han estado trabajando ahí y sigo de cerca temas electorales porque, mira, aparte de ganarme la vida con ella, también me apasiona, como podrán ver. Yo no soy realmente un gran fan de cambiar la manera de votar un par de meses antes de las elecciones. Creo que eso más bien va a confundir y abre la puerta para que haya ciertas manipulaciones, siendo muy franco. Yo realmente, como dije antes, para empezar a implementar el voto electrónico, la experiencia de muchísimos compañeros y la de su servidor es que esto hay que hacerlo poco a poco, con proyectos pilotos, aprendiendo, explicando a la ciudadanía el impacto, qué significa, las garantías que se tienen, las posibilidades también que hay de hackearlos y de cambiar los votos. O sea, yo personalmente, sobre todo si en Bolivia van a tener elecciones, si no he entendido muy mal, creo que son para septiembre, estamos ya en julio, o sea, no sé cómo se podría hacer eso. El voto postal, el problema del voto postal es que también depende un poco de la confianza que se tenga, que esto no es un mayor problema, pero si hay alguno que piensa que el voto postal puede ser manipulado, por ejemplo, en algunos países que he estado yo, uno sabe más o menos para quién va a votar la población de una zona y de otra zona. O sea, eso en mi país también lo sabemos. O sea, y ahí los mapas electorales de las últimas elecciones, uno está en rojo y otro está en azul, o sea, y todos lo sabemos. Entonces, ¿qué quiere usted que le diga? Si hay gente que tiene mala voluntad, puede ser que los votos que vienen por correos con unos sellitos de unas zonas, pues que se olviden en un sitio y los otros sí que pasen. O sea, es un tema de confianza y de control también de parte de la administración electoral y también que exista un sistema de correos. Entonces, si no existe un sistema fiable, ¿para qué hacer el voto postal? Que puede ser una herramienta adicional, puede ser, pero digamos, que el 90%, por decir algo, sea el de toda la vida, el presencial, con medidas sanitarias, de lo que ya hablamos un poco, que haya la posibilidad del voto postal, sobre todo, por ejemplo, personalmente yo tomaría para
los grupos de alto riesgo, ¿no? Sobre todo los ancianos, gente que no pueden por temas de enfermedades, que sí que sería un riesgo a su vida. Miren, en esos casos yo creo que mejor que se tenga un voto postal que no se tenga ningún voto. Entonces ahí sí, ¿no? Pero hay que sopesar muy bien el tema es de la confianza entre unos y otros y el tema del impacto que puede tener, o sea, no meterle que el 90% sea postal y el 10% presencial, porque ahí me cambia mucho la mecánica, ¿no? Como un elemento sí. Y otro tipo de votos, o sea, yo solamente conozco el postal, el electrónico puede ser ya sea internet sin ningún tipo de control de parte de la autoridad electoral. También en otros países lo que se hace es un voto electrónico, pero que es en unos centros de votación que tienen un aparato electrónico. Y ahí sigue viniendo la gente y está marcando, es un sistema cerrado, digamos, de ciberseguridad para que nadie pueda hackearlo, pero también es presencial. Entonces yo no vería muy bien cuál es el beneficio presencial aquí o allá. O sea, pero... Pregunta de Román Maquera. El dinero que los partidos reciben por el Estado, por norma, está en una cuenta fiscal, pero la población no conoce por qué no está registrado de forma individual en el presupuesto general del Estado. ¿Existe en algún país donde se pueda ver en qué gastan los recursos otorgados a los partidos? Digamos, lo más habitual es que se pueda ver, eso es parte de la transparencia, que hay leyes que dicen que naturalmente que tiene que ser posible. O sea, yo conozco, en la inmensa mayoría de los países hay dos tipos de financiamiento para partidos. Uno es el financiamiento, digamos, regular por ser un partido y tener una representación en la asamblea, etcétera, o a nivel de asambleas regionales, provinciales. Bueno, por tener representantes y ser un partido, uno tiene, y además la ley la estipula, un X% de se le va a los partidos. Eso es lo regular. Sobre estos fondos, los partidos tienen naturalmente que rendir cuentas a la auditoría general y tienen que explicarles en qué se lo han gastado y cómo se lo han gastado. Y normalmente hay portales de transparencia, se llaman eso, dentro de las páginas web de la administración pública, donde uno puede picar y ahí te viene el saldo y en qué se han gastado eso. Eso es muy habitual que se haga y es una muy buena práctica y se puede hacer. Por otro lado está el financiamiento de partidos para el proceso electoral. Entonces, ahí ese es otro presupuesto que se les otorga en algunos casos. Normalmente se otorga dinero a los partidos para evitar que si no se tienen dinero estatales, tomen dineros privados y no se sepa muy bien de quién viene y a cambio de qué vienen, ¿no? Para evitar un poco ese dinero, dice, bueno, le vamos a dar algo de plata a todos para participar en las elecciones y para que tengan un poco de una cancha pareja. Y ahí lo mismo, ahí buen ejemplo, muy pesado, pero buen ejemplo, es el ejemplo de México, donde el Instituto Nacional Electoral también tiene una unidad de fiscalización de partidos políticos, donde hay una página web, donde los partidos se ve claramente cuánto dinero han recibido los partidos y los partidos tienen que periódicamente que meterse en la página y incluir los gastos de campaña que están realizando y otros fondos que están recibiendo. Y hay auditorías sobre eso. Y si alguien ha sobrepasado el dinero permitido por ley durante la campaña electoral, posteriormente le cae una multa y una penalización de, creo que es un 300% del extra gastado, o sea que es muy, muy pesado lo que tienen que pagar los partidos. Y ha ocurrido varias veces, pues sí, sí, claro que sí, y esto todo es un portal de transparencia donde el ciudadano puede entrar y tener información, claro. Gracias. Pablo García pregunta, en su experiencia, ¿ha participado o conoce procesos electorales en los cuales existen crisis sociales, donde los actores menoscaban la credibilidad del órgano electoral? Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles fueron las características del proceso y qué sucedió con los resultados del mismo? Pero esto es algo que ocurre bastante a menudo, no se crean que está tan extraño, ¿no? Sobre todo en situaciones de crisis o de postcrisis o de conflicto, etcétera, sí que existe que hay una crisis política, los actores menoscaban la credibilidad del organismo electoral desde el momento que no firman los acuerdos o que ya de antemano dicen que la autoridad electoral está
para favorecer a A o B candidato y no creen realmente que vaya a ser un árbitro justo. Entonces, lo que hay que hacer, y que son las buenas prácticas, es intentar traer, como ya dije el otro día, a todos a una mesa y a dialogar. Y esta es una tarea del organismo electoral, pero también de los partidos políticos, y llegar a acuerdos, acuerdos que todos estén consensuados y que puedan seguir hacia adelante. La peor receta, pero esto también ocurre en muchos países, bueno, por ejemplo, en el norte, ahí, cuando salió el presidente Trump, también desde el principio decía que él, si no ganaba, no iba a reconocer los resultados electorales, ganó y lo reconoció. Pero esto no es solamente este señor, sino en muchos otros países hay muchos candidatos que saben que como a lo mejor no tienen muchas posibilidades de ganar, están amenazando para... Y no es tanto que amenacen al organismo electoral, o sea, esto es más bien un tema de un manejo político para decir, mira, yo sé que no voy a ganar, pero quiero garantizarme una parte del poder a cambio. Entonces, te amenazo con que no reconozco y entonces aquí vamos a tener problemas durante meses, etcétera, o antes ya nos partimos el pastel y tú me garantizas a mí un par de alguna vicepresidencia o algún puesto en el Congreso, en el Senado, etcétera, etcétera, ¿no? Algún puesto en alguna institución estatal. Esto yo lo he vivido en muchos países, en América Latina y en África también, etcétera, y ahí están los ejemplos. Pero las características son estas básicamente, ¿no? Que hay una amenaza que no se va a reconocer a no ser que a cambio que hay otros ejemplos mucho más brutales. Por ejemplo, yo estuve en Mozambique no dejen que les miente, hace 20 y pico años, unas elecciones para salir de una guerra civil que había ahí, y al final el que salió derrotado dijo, pues, oigan, yo no voy a reconocer mi derrota si a cambio no tengo una indemnización financiera. Entonces, básicamente, se le hizo un cheque y se dio un cheque y el señor estaba contento y se acabó el tema. O sea, hay, hay ajustes de todas maneras, desde este, que es un extremo, que no creo que sea el que se tiene que repetir, a otros de acomodación o arreglos políticos para ver de qué manera se puede ajustar pero esto es lo que se ha hecho. Pero repito, lo mejor es que todo el mundo esté involucrado en un acuerdo del proceso electoral para ya escuchar las quejas que se pueden tener desde el inicio del proceso electoral, quiero decir, desde el registro de votantes y posteriormente, y ahí lo que hemos hecho en muchas ocasiones, compañeros y yo, es darle un seguimiento, esto era asistencia técnica al proceso electoral, traer a todos los actores a una mesa, decir, bueno, mire, el plan ahora para el registro es este. ¿Estamos todos de acuerdo que esto es la manera de ir adelante? Y si no, díganos cuáles son sus dudas o qué es lo que les inquieta. Se discute y se llega con la autoridad electoral a un acuerdo a ver cómo se puede integrar estas inquietudes dentro de la planificación. Y esto es lo que se ha acordado y se firma por todos. Y ya salvamos una fase. Y así la siguiente, hasta la última, que es la jornada electoral y el escrutinio. Pero lo importante es, uno, que todos los procedimientos sean claros y que sean acordados y aceptados por todos los actores políticos antes de la jornada. Porque posteriormente, si no, esto puede ser un descalabro con muchas dificultades. Gracias. Gracias. Jimena Coros, ¿qué organizaciones internacionales pueden intervenir en la fase final, evaluación de resultados, sin intervenir en la soberanía de un país? Sí, claro, o sea, a ver, la soberanía de un país, la soberanía resta siempre y está con el país, entonces el país es el que tiene que invitar, si no, nadie puede venir. O sea, es como, yo tampoco me presento en casa de un vecino y toco la puerta y digo, oiga, ¿qué hay para cenar y a ver si me gusta el plato? Me vienen a invitar y entro porque me han invitado para comer. Y es lo mismo con cuestiones de elección, o sea, ningún organismo internacional viene a un país soberano hacer algo sin la autorización y el pedido. Por eso yo que he trabajado mucho con varios de ellos, por ejemplo en Naciones Unidas, lo primero que ocurre siempre es hay una carta, ya sea del Ejecutivo del país o de la autoridad electoral, pidiendo por apoyo para un proceso electoral. Y si no hay una carta que pide un apoyo, no se trabaja en ese país. Y lo demás, lo mismo con otros. En otros organismos internacionales, por ejemplo, yo conozco la OSCE
en Centro Europa y en Asia, etcétera, y algunos otros países, ahí hay un acuerdo firmado prealable en el cual ya se establece que para cualquier elección en un país miembro se invita a la organización de la que uno es miembro a que venga a observarte y entonces automáticamente vienen. Pero si no, organismos, digamos, no gubernamentales, pues siempre tiene que haber un pedido oficial para que venga. Entonces el tema de la soberanía ya está apartado porque es una invitación a un organismo internacional. Y luego también se pone uno de acuerdo en qué se le va a apoyar, porque hay unos pedidos que se haga observación electoral, pero hay otros que se haga asistencia técnica. Si hay asistencia técnica, se determina en qué áreas, por ejemplo, el tema de evaluación de resultados o consolidación de resultados, etcétera. Y si uno está invitado, lo que uno hace es apoyar a la autoridad nacional para mejorar su trabajo. No es que uno lo haga a cambio de ellos, sino que uno les apoya. Y lo mismo otras instituciones internacionales que lo hacen. O sea, uno nunca sustituye a una autoridad nacional, porque para que ocurra eso tiene que haber habido una situación muy, muy crítica, por ejemplo, como decía antes, en Timor, que es una fase de descolonización, no hay una autoridad nacional realmente que lo pueda hacer, la única sería la del gobierno del país que ha estado ocupando el territorio durante 30 años y no queremos eso. Entonces ahí, por ejemplo, sí que Naciones Unidas le dieron un mandato en el Consejo de Seguridad para que fuese la autoridad electoral. Pero si no, siempre hay una autoridad electoral que es la responsable de llevar a cabo el proceso y a uno le piden apoyo, uno va y les ayuda, pero son ellos los que deciden qué hacen, tanto a nivel de la administración como naturalmente a nivel de la justicia electoral. O sea, nadie se mete a hacer su trabajo y no interfiere. Eh, Arturo Castillo, si los partidos políticos lanzan su campaña electoral en la fase preelectoral, ¿qué tipo de restricciones y medidas podría implementar el órgano electoral? Claro, eso me refiero otra vez a los reglamentos y al código electoral. En los códigos electorales o en la ley electoral normalmente dice cuándo empieza la campaña electoral y en el calendario está estipulado también. Si ya se hace antes, lo que pasa es que los partidos también son muy inteligentes, porque dicen, bueno, si yo no hago campaña para un candidato, entonces no estoy haciendo campaña para las elecciones, estoy haciendo una promoción de mi partido. Pero eso ya depende otra vez mucho de la ley electoral y de los reglamentos que existen para ver si se puede hacer o no se puede hacer. En algunos países está permitido hacer una campaña preelectoral, porque esta campaña normalmente es más bien vis a vis las primarias y hay países que para las primarias solamente pueden votar los militantes de un partido, pero hay países que permiten que para las primarias de un partido puedan votar toda la ciudadanía, todo el registro, todo el padrón electoral. Entonces, claro, ahí es un tipo de campaña que se hace, pero es para primarias. Esas en muchos lugares está regulado y se puede hacer, pero no es para las elecciones per se, sino que es para esto. O sea, esto depende mucho de la legislación y de los reglamentos que hay. Pero sí que esto naturalmente le autoriza al órgano electoral a tomar medidas para que se elimine este tipo de campañas, se pongan multas. La siguiente pregunta es de Janet Beltrán. ¿La formación o capacitación a jurados electorales en qué fase del ciclo electoral estaría? ¿Nos puede comentar alguna experiencia de formación a jurados en países que hayan llevado adelante elecciones en tiempos de pandemia, dado, dado que son los que van a estar el día del cumplimiento un rol fundamental y van a Sí, tener contacto directo con los votantes? vale. Sí, por ejemplo, ahora una de las experiencias que se ha hablado muchísimo, fueron también uno de los primeros países que llevaron a cabo y bastante exitosamente elecciones durante la pandemia, fue en Corea del Sur, que tuvieron elecciones durante la pandemia. Hubo una muy alta participación, pero eso también porque dejaron votar antes de la jornada electoral, tomaron medidas específicas, etcétera. La formación de los jurados depende mucho de cómo se nombren y de dónde se saquen los jurados. Los jurados electorales en algunos países suelen ser siempre los mismos. Por ejemplo, en España, que yo sepa, hay mucha gente que siempre está tocando, entonces ya tienen mucha práctica
la legislación no suele cambiar tanto, entonces no hay que formar mucho porque ya lo han hecho durante muchas veces. En otros es aleatorio y cada vez son nuevos. Por ejemplo, en México es aleatorio, es por letra de apellido y año de nacimiento, se mira el padrón electoral y te ha tocado, ¿no? O sea que ahí van cambiando. Entonces ahí sí que hace falta hacer una capacitación de jurados electorales. Esto se hace en la fase electoral, no en la preelectoral. Preelectoral es otra cosa. Es en la fase electoral normalmente suele hacer la experiencia que yo tengo de, a ver, un mes antes, como mucho, 2 meses antes. Más tiempo, ¿no? Porque si no la gente también se olvidan las cosas, ¿no? Pero habitualmente, pues lo que se hace es que, digamos, semanas antes, digamos unas 6 semanas, 8 semanas, y la capacitación, la clásica, digamos, es la de cascada, ¿no? O sea que a nivel central se tienen unos formadores o capacitadores que son los que van a nivel de la provincia y forman ahí a los multiplicadores provinciales y estos van entonces a los municipios, forman a los capacitadores de municipios y esto forma entonces a los jurados electorales, ¿no? O sea, es mucha gente en cascada. Pero esto también más y más uno tiene medios electrónicos, como decía antes, ya sea a través de la página web de la autoridad electoral, a través de aplicaciones en teléfonos inteligentes. También hay muchos manuales que se han creado. O sea, esto se lleva a cabo bastante habitualmente y no ha habido muchos problemas. También durante la pandemia se ha llevado a cabo y hay casos que sobre todo ha sido no presencial, pero el proceso se ha llevado a cabo. Entonces lo que uno hace es que en los centros de votación pues hay gente que está muy experimentada, que son normalmente funcionarios y que pueden estar ahí para ayudar a unos y a otros, ¿no? ¿Podemos extender las 8 horas que están previstas para este cometido en el doble por el tema de la pandemia o tal vez más horas? Otra Este es un, dinámica que exista. sí, claro, este es el tema, pero claro, normalmente, a ver, la votación, lo que se quiere es que ese día se lleve a cabo la votación, pero también el escrutinio de la mesa, ¿no? O sea, que se sepa cuál ha sido el resultado en esa mesa. También se quiere normalmente que se pueda llevar a cabo en situaciones que haya luz, por decirlo de alguna manera, o sea, que se vea realmente lo que está pasando y evitar que haya ahí algunos lugares oscuros donde nadie sabe qué está pasando. Entonces, sí que es una recomendación en muchos casos extender las horas, pero por ejemplo, si son, en algunos países, por ejemplo, son desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pues bueno, yo creo que dependiendo del clima, etcétera, se puede hacer de 7 hasta las 7, por ejemplo. O sea, se puede extender algunas horas, alguna hora antes y algunas horas después. Depende mucho del país y de las circunstancias, etcétera, ¿no? Pues tampoco hay que olvidarse que cuando se hacen normas y reglamentos es normalmente para todo el territorio nacional. O sea, claro, no se puede decir, bueno, ustedes tales horas, ustedes otras horas. O sea, eso ya confunde mucho a la gente y realmente no es lo que queremos, ¿no? Pero sí que se pueden extender algunas horas antes y después, pero también, me repito, hay que tener cuidado con la legislación. Yo que he estado trabajando en otros países, ahí, por ejemplo, en el código electoral pone que la votación se abre a las 7 y se cierra a las 5 de la tarde. Y si está en el código, que es una ley secundaria, pues está en la ley. Si la autoridad electoral decide extenderla, alguien puede poner una impugnación contra todo el proceso electoral y de nada ha servido todas las elecciones. Entonces, hay que verificar muy bien el marco legal, si está ahí estipulado, desgraciadamente, los horarios muy exactos, hay que ver si se puede hacer una enmienda en el Parlamento para ampliar o si no se puede hacer una enmienda como mínimo que la autoridad electoral hable con los grupos parlamentarios y se llega a un consenso que por la situación de la pandemia se extiende ella algún documento, digamos, donde se cristalice que ha habido del organismo, digamos, parlamentario la autorización para que se extienda, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esto, porque si no nos puede crear más problemas. Hacía pregunta, en su experiencia, ¿las auditorías electorales son legalmente vinculantes al resultado? No entiendo muy bien la pregunta. A ver, quiero imaginarme que auditoría electoral será sobre los resultados y que con lo cual puede hacer cambiarlos. Esto, auditorías, claro que sí, o sea, se ha visto en algunos casos,
Honduras hace algunos años, donde, por ejemplo, había serias dudas, o sea, hubo conciliación de resultados, etcétera. Había algunos partidos que no estaban de acuerdo, según ellos tenían otros datos, de los resultados de los que estaba dando la autoridad electoral. Entonces, se llegó a un acuerdo que se iba a llevar a cabo una auditoría, que significó en este caso volver a abrir las urnas y sacar las papeletas y volver a recontarlas durante algunos días ahí visibles a los ojos de representantes de partidos, observadores, etcétera. Y en estos casos sí que se cambiaron los resultados si eran distintos. Sí que es cierto que fueron distintos, pero sería un 5%, un 3, 5, o sea, no era mucho, pero sí en los casos que eran diferentes, naturalmente que afectó los resultados y eran vinculantes, claro, los cambiaron. Pero esto se realizó con la autorización, naturalmente, de la autoridad electoral, que es quien maneja este proceso. Gracias. Bien, en muchos países, de esto pregunta Camilo, en muchos países como en Bolivia, se financia la publicidad a partidos políticos por parte del Estado. ¿De qué manera sirve que el Estado subvenciona a estas organizaciones políticas? Muy bien, muy buena pregunta. La trataremos también el tema de campaña electoral. Simplemente decir, a ver, son dos, básicamente yo creo que son dos razones. La primera es para darle la posibilidad a todos los partidos, grandes y pequeños, a llevar a cabo publicidad y campaña electoral. Porque hay algunos partidos de muy escasos recursos y a veces, tristemente, los medios de comunicación aumentan el precio de publicidad electoral, etcétera, en sus medios, y entonces se disparan los precios. Entonces habría muchos partidos, o algunos como mínimo, que no tendrían ninguna visibilidad, digamos, en los medios de comunicación. Entonces, con este financiamiento estatal se le permite que por lo menos un poquito estén todos presentes. Eso es uno, para crear un poco una cancha no pareja, pero como mínimo que todos estén presentes. Luego hay algunos que tienen plata propia, se le permite en algunos países, en otros no, financiar ellos también con su propio, y entonces aumenta naturalmente su presencia, pero que todos tengan algo que, la posibilidad de presentarse. Y en otros países es para evitar que entre dinero privado, que no se sabe muy bien la procedencia y que entonces impedir que haya básicamente un trasiego de dinero y que básicamente se vayan comprando ya futuros electos a través de financiamiento de campaña electoral. ¿No? Son las dos maneras. En algunos casos son muy drásticos la legislación que no permite ningún tipo de financiamiento que no sea público para la campaña o la publicidad. O sea, hay algunos países que dicen, mire, toda la publicidad electoral la va a pagar el Estado a través a veces de la autoridad electoral, pero todo es estatal. O sea, ningún partido puede poner publicidad propia que no sea la que paga el Estado. Y si la pone, pues hay una multa, unas penalidades, ¿no? Eso es en algunos. En otros se permite, porque dicen, bueno, es la libertad también, si uno tiene más plata y quiere gastársela, ¿por qué no gastársela? Pero también hay controles naturalmente de fiscalización de fondos de campaña política, como explicaba antes, pero tienen que explicar la procedencia del dinero, en qué se ha gastado y se hace una editorial para estar claros que todo esto está bien, ¿no? La siguiente. Igor Andrés, buenas, un gusto. ¿Cuáles considera son los pilares fundamentales que permitan fortalecer la formación a votantes primerizos en temas electorales? Por un lado, yo creo que primero tendría que haber en permanencia una campaña de educación ciudadana, educación cívica. Eso es lo que dice antes, ¿no? Ya en las escuelas, etcétera, empezar a socializar con los jóvenes todos estos temas de las elecciones, de la democracia, la importancia, etcétera, ¿no? Y luego, por ejemplo, se trabaja mucho en muchos países con grupos de jóvenes organizados. Yo, por ejemplo, trabajaba en algunos países con consejos estudiantiles, etcétera, en las universidades, ¿no? Y con ellos también se le iba a dar charlas para explicarles el proceso electoral, la importancia que se tenía. Normalmente eso, escuelas superiores e universidades. Y más abajo, como todavía no pueden votar, o sea, no son primerizos todavía, porque no tienen los 18 años, sino que son menos, pero para primerizos sobre todo eso, socializar y también a través de diferentes
medios, por ejemplo, campañas en los medios de comunicación, por ejemplo, en las páginas de las autoridades electorales, hacer algún tipo de juegos, ¿no? O elecciones pareja. Por ejemplo, a mí me gustan mucho estos videojuegos que ahora están mucho en vogue, ¿no? Que a mis hijos les encanta también. Por ejemplo, hay como algunos módulos donde uno puede jugar en línea básicamente. Y bueno, yo soy un votante y te hacen preguntas, ¿no? A ver, tienes que ir a votar, ¿qué te hace falta? Y uno tiene que marcar. Y luego dice, te equivocaste porque te faltó, por ejemplo, verificar que estás en el padrón, regresa. Y así, de una manera, digamos, más de juego, se explican las cosas de una manera correcta y la gente lo entiende mejor y facilita. También haciendo campaña, naturalmente, para promover el voto joven, ¿no? En algunos países, por ejemplo, en la legislación electoral se dice que un cierto porcentaje de electos tienen que ser jóvenes entre 18 y no son 29 años, ¿no? O sea, y eso naturalmente facilita que jóvenes voten porque, bueno, ven ahí a sus colegas que van a estar ahí y a lo mejor tienen más confianza en ellos que no en gente que tiene una edad diferente, ¿no? O sea, hay bastantes mecanismos como se puede intentar fortalecer tanto la formación y la participación también de primerizos. Gracias. La siguiente pregunta es de Mario Orlando Hancock. ¿Existe sanciones a nivel internacional en caso de que el Estado donde se llevó a cabo unas elecciones no cumpla las recomendaciones efectuadas por organizaciones internacionales? Eso es un tema muy, muy complicado. A ver, si son recomendaciones que se han efectuado por decir algo, de un organismo, de una institución internacional, las recomendaciones son para mejorar. Por ejemplo, me meto en la cabeza de la Unión Europea, que es donde estoy viviendo ahora y lo conozco también bastante bien. Si hay una misión de observación de la Unión Europea y dice, bueno, vamos a tal país, hemos estado observando durante semanas el proceso y estas recomendaciones para mejorar. Y estas recomendaciones se discuten con las autoridades, tanto del país como electorales. Todo el mundo más o menos estamos de acuerdo que serían positivas. Entonces, lo que suele haber después es un año después hay una misión de seguimiento. Entonces se viene otra vez al país y se mira qué se está haciendo, ¿no? Y claro, si uno ve que hay derechos fundamentales que están siendo violados, por ejemplo, que tiene que ver con la inclusión, por ejemplo, en el registro de electores, o la posibilidad de participar como partidos políticos y candidatos, o el tema de participación de mujeres y otros y grupos vulnerables, etcétera. Entonces, no es tanto que sea la autoridad internacional. Bueno, a veces sí que lo hace, por ejemplo, si es la OSCE o creo que también la OEA tienen sus acuerdos, etcétera, que tienen también algunas previsiones para de alguna manera castigar, entre comillas, a los países que no cumplen, pero no es por las recomendaciones tanto, sino porque no cumplen con protocolos firmados, digamos, de respeto a derechos políticos y derechos humanos, más bien. Si es una autoridad internacional, una institución internacional que además es un cooperante con el país, lo que sí que a veces se hace es decir, que se da a ciertas áreas en este país y vamos a centrarnos en otras áreas, ¿no? Pero eso es un poco el tema ya financiero, creo yo. A nivel político, yo creo que es mucho más complicado. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué tan importante cree usted que es la participación de la ciudadanía en las fases preelectoral, electoral y postelectoral de realizar control de legalidad y legitimidad? Hombre, yo creo personalmente que es muy importante. Por eso decía antes que normalmente, porque también eso no hace 10, 15 años, los observadores, tanto nacionales como internacionales, venían alrededor de la jornada electoral, observaban, hacían su declaración, se iban y ahí terminaba la historia hasta las próximas elecciones. Todo el mundo ha visto que esto ya es cíclico y son procesos, etcétera. Entonces hay que estar al tanto en los diferentes aspectos. Por ejemplo, y son observadores internacionales, siempre están sus oficinas, sean estas embajadas
delegaciones o como se llamen, en el país siempre están dándole seguimiento, por ejemplo, a la parte de la normativa electoral y a todos estos temas, a las oficinas que existen en los países donde ha habido elecciones, pues le hacen un seguimiento político a todo esto permanentemente. La ciudadanía también, hablando con muchos de ellos que estaban organizadas como observadores, también posteriormente se crea lo que ya mencioné algunas veces, que es un observatorio parlamentario o un observatorio electoral, y siguen viendo qué están haciendo las autoridades electorales vis a vis mejoras, o qué sigue haciendo el Parlamento vis a vis mejoras, digamos, legales, y los otros más bien administrativas. Y naturalmente que es importante seguir haciéndolo. Lo que pasa es que, claro, que hace falta muchas ganas y mucho tiempo para hacerlo, pues son actividades de años y años a venir. Por eso que normalmente lo que se ve habitualmente es que son ya organizaciones de la sociedad civil que ya están creadas y que siguen alguna actividad especial. Me lo invento un poco, ¿no? Por ejemplo, en medio ambiente. Hay una organización que está dando el seguimiento a la situación del medio ambiente en algún país, que eso es lo que hacen ellos con sus miembros y eso es su trabajo, digamos, habitual. Cuando hay elecciones, pues hacen una federación, una agrupación o una plataforma de diferentes organizaciones de la sociedad civil y se juntan para observar el proceso electoral. Después que se ha terminado el proceso electoral, cada cual regresa a sus actividades habituales. Pero esto no impide, por ejemplo, que pueda seguir un tipo de observatorio, digamos, permanente, donde sigan juntándose y dándole seguimiento, pero mucho más, de una manera más puntual y que no perjudique el trabajo normal, ¿no? Pero esto es muy importante y naturalmente ayuda muchísimo a la legalidad, pero sobre todo a la legitimidad del proceso, porque se trata de legitimar el proceso. La legalidad tiene ya que ver con cómo se puede influenciar a los actores políticos y sobre todo en el Parlamento para hacer mejoras en el marco legal. Pero la legitimidad naturalmente viene mucho más, está aumentada si ha habido este acompañamiento. Gracias. Osberto Aguilar, de garantizar la transparencia de todo el proceso electoral de parte del órgano electoral, participación de los ciudadanos mediante los recursos informativos en base a las experiencias de otros países. Sí, ahí lo que se tiene ya es casi habitual en todos los países, que el órgano electoral naturalmente tiene su página web, ¿no? En el Internet, y ahí siempre hay noticias y transparencia, ¿no? O sea, normalmente hay noticias de todas las, por ejemplo, todos los plenos que tienen los consejeros, pues ahí se dice qué temas se han tratado y cuáles son las resoluciones que han tomado. También si ha habido acuerdos, por ejemplo, con organismos internacionales para que les apoye, o si ha habido misiones que han venido del extranjero para visitarlas y apoyarlas, o si ha habido consejeros o magistrados que han ido a hacer visitas al extranjero, si ha habido funcionarios, por ejemplo, que han ido a hacer una formación al extranjero. Todo esto normalmente está en las páginas web de la institución electoral y en transparencia, y ponen, hay copias de las actas de reuniones. Aparte de esto, lo que también suele haber a menudo son unos consejos de participación, por ejemplo, tanto ciudadana por un lado como de partidos políticos. O sea, hay muchas autoridades electorales que tienen permanentemente un diálogo y unas estructuras de comunicación con partidos políticos y con la ciudadanía organizada, por decirlo de alguna manera. Y entonces, digamos, cada 2 meses, cuando no hay elecciones, o sea, habitualmente cada 2 meses, pues se juntan para discutir temas de interés, sobre todo en la fase, después de la fase postelectoral. Sí, para ver las recomendaciones, por ejemplo, digamos, bueno, han pasado ya las elecciones, ha habido recomendaciones, pues bueno, hacemos un taller de estos de lecciones aprendidas, etcétera, y ahí se establece de parte de la autoridad electoral todos los aspectos que se pueden mejorar. Lo mismo pasa con los observadores nacionales, también se juntan y hacen sus recomendaciones que se pueden mejorar. Y entonces es buena práctica que a lo mejor 1 mes o 2 meses después haya estas reuniones entre la autoridad electoral y los observadores o la sociedad civil por un lado y partidos políticos por otro, porque si se mezclan partidos, sociedad civil, autoridad, suele ser bastante compleja la cosa, ¿no? Entonces normalmente hay una
autoridad electoral, sociedad civil, otra una autoridad electoral y partidos políticos, y dice, bueno, estos son el listado de todas las recomendaciones y vamos a ver conjuntamente cuáles creemos que son las más importantes y hacernos un cronograma. Entonces van revisando realmente los papelitos, a ver, ¿qué pensamos de esto? Y se van discutiendo y un poco negociando y dando prioridades. Bueno, por ejemplo, este aspecto es muy importante, este es muy importante. Y luego entonces, cada 2 meses se va dando seguimiento a estos acuerdos que se tuvieron en la primera reunión. Y así es como esto va funcionando. Y así también esto se publica y apoya la transparencia del organismo electoral y de los demás actores. Gracias. Muchas gracias, Paco. Estamos a 2 minutos de concluir un espacio que ha tenido la organización de 2 sesiones en una sola tarde. Voy a leer la última pregunta. En el periodo preelectoral referido a la capacitación de jueces y jurados electorales, ¿qué contenidos deberían incorporarse, adecuarse o actualizarse para garantizar el ejercicio del voto en grupos minoritarios y vulnerables que carecen de información adecuada para evitar la tergiversación del voto? A ver, aquí creo que he sido un mal maestro el día de hoy, porque si hablamos del periodo preelectoral, y si yo entiendo bien, los jurados electorales son los que en otros países llamamos miembros de casilla o de las mesas electorales. Si es esto así, esto es en la fase electoral, no es en la fase preelectoral. En la fase preelectoral es la formación de funcionarios permanentes electorales, no los que estarán luego trabajando en las casillas. Entonces, es ya muy habitual, sobre todo cuando históricamente cuando se hacía y se pensaba en grupos minoritarios, vulnerables, etcétera, son, por un lado, naturalmente estaba el tema de personas con capacidades diferentes, ¿no? O sea, ya sea visual o de locomoción, etcétera, que tienen dificultades en participar. Entonces ahí hay muchos mecanismos que se elaboran normalmente entre autoridad electoral y grupos de intereses de estos grupos, y entonces juntos, por ejemplo, elaboran ya casi unos formatos que se incluyen en la capacitación de los miembros de las mesas o los jurados electorales para ver cómo facilitar la participación de estas personas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo habitual también es cuestión de logística, ¿no? Que puedan votar en la planta baja, ayudas hay visuales, hay un montón de... Luego hay otros grupos minoritarios que en algunos casos son mayoritarios. Por ejemplo, en muchos países es el tema este, vulnerables, sí, es que a veces los mayoritarios son los vulnerables, en otros países son minoritarios. Por ejemplo, si hablamos de vulnerables, a lo mejor es que no tienen acceso, digamos, a la información, etcétera, pues entonces ahí hay que hacer campañas más puntuales para acercar esta información. Por ejemplo, en muchos países está el tema que hay países que están algunos que tienen 66 lenguas oficiales, porque está, digamos, la lengua franca, que es la que se habla en algún país, pero luego hay muchas otras que son a veces de minorías o grupos étnicos, pues también hay que traducir toda la documentación, toda la información a estos otros idiomas, hay que ver cómo se explica, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos mecanismos que se están utilizando.